Si ven esta taza ya saben lo que significa. Momento de la habladera. Hoy quería hablar sobre un post que vi de una chica y me quedé pensando, incluso al final voy a dejar como una cajita de preguntas para que me cuenten cuál es su opinión respecto a este tema y les voy a contar cuál es la mía. Es una psicóloga, creo que es psicóloga ella y es otra cosa, pero bueno, el hecho que ella hablaba de que tú cuando quieres transformarte en otra persona, cuando quieres, no sé, comenzar a ser alguien diferente, cambiar ciertos hábitos de lo que sea, optar por una vida más saludable, más equilibrada, influye mucho el entorno que tú tienes. Y que decía ella que sí o sí tienes que cambiar tu entorno del que tienes ahora con el que va asociado con la persona que tú quieres ser. Logins. Bueno, entonces, claro, ella decía esto y los comentarios eran como, había como mitad y mitad, o sea, eran mixtos. Unos opinaban una cosa, otros otra. Unos decían que eso no influía para nada, que si yo me quiero transformar, pues me transformo sin necesidad de apartarme de mi entorno. Y otros recalcaban que es sumamente importante porque una de las cosas que no te deja avanzar es precisamente ese entorno. Entonces, bueno, había un montón de debate y de opiniones diversas. Y yo quería dar la mía y quería saber qué opinaban ustedes. Según mi experiencia personal, mi perspectiva, muchas de las cosas que yo he logrado al día de hoy no las habría logrado si no hubiese cambiado mi entorno, si no hubiese cambiado las personas que frecuentaba. Y muchos dicen, no, si yo cambié mi entorno. Claro, pero no se refiere al entorno lejano del grupo de 20 personas y ya no frecuentas las 20 personas, sino que frecuentan 5. No está hablando de ese grupo gigante, está hablando de las 5 personas con las que tú más frecuentas. Entonces, si te pones a pensar, realmente el dicho de eres las 5 personas que más frecuentas tiene mucho sentido porque al final adoptamos como ciertas conductas, algunos hábitos, alguna forma de pensar de las personas con las que más estamos. Entonces, si las personas con las que más estamos no son las indicadas o las adecuadas que nos va a ayudar a ir por el camino que nosotros queremos, desde mi punto de vista, afecta muchísimo, muchísimo. Puede ser una gran barrera, puede ser un gran limitante, puede ser un gran estorbo en su momento, que si no sabemos verlo, podemos estar allí por mucho tiempo. Entonces, según mi experiencia personal, yo tuve que hacer muchos cambios, tuve que alejarme de muchas personas que frecuentaba en su momento, pero que no iban alineadas con lo que yo quería lograr, y eso me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a un estilo de vida. Estaba acostumbrada a ese estilo de vida, realmente parte de mí no se quería ir, pero otra parte no estaba satisfecha, no estaba contenta, quería lograr cosas, quería conseguir lo que tanto quería un placer no momentáneo, sino más a largo plazo. Entonces me di cuenta que eso que yo quería lograr no iba asociado con ese entorno que yo quería, porque simplemente no les interesaba, ¿sabes? No les interesaba el estilo de vida que yo quería llevar. Y eso está súper bien, porque cada persona, pues, le interesa una cosa, a otros le interesa otra, a otros tienes otro pensamiento, y está súper bien. Entonces, tú en tu vida siempre tienes que alinearte con las personas que te van a llevar a lo que tú quieres. Es decir, por poner un ejemplo, si tú quieres aprender a ser una nadadora profesional, no sé, me lo invento, por supuesto tienes que frecuentar a esa persona que es nadador profesional. Te va a enseñar sus hábitos, te va a enseñar cómo nadar, te va a enseñar cómo mantenerse en forma para ser tan bueno en lo que hace. Y tú tienes que copiarle o tú tienes que seguir su camino. Esa persona no tendrá los mismos hábitos que una persona que no es nadadora profesional. Y esto me estoy poniendo un ejemplo súper random. Entonces, en su momento, por ejemplo, en mi caso, el mundo fitness, el mundo del ejercicio, el mundo del culturismo, no va asociado a, no sé, lo que más me pasaba a mí, en mi caso personal. No va asociado a las rumbas, a la fiesta, a la bebedera, luego de esa bebedera, la comedera sin pensar, o sea, el descontrol no va asociado a eso. Entonces, si yo frecuento o frecuentaba personas que estaban en ese mundo, y lo cual, o sea, está súper bien porque tenían otro tipo de interés, hacían otras cosas, realmente esto no era no era su prioridad ni nada, está súper bien, pero yo, que sí era mi prioridad, no puedo seguir en ese mundo. ¿Por qué? Porque no me lleva a lo que yo quiero. ¿Es un placer momentáneo? Sí.
y me gusta también, pero el punto del descontrol o de que eso sea como parte de mi vida o mi estilo de vida, no me iba a llevar a lo que yo quería. Y entonces, si yo no cambiaba mi entorno, realmente creo que no habría conseguido parte de las cosas que he conseguido. Entre ellas, tener una definición limpia. Entre ellas, mejorar mi metabolismo. Entre ellas, conseguir un físico que yo había querido desde los 15 años, por poner un ejemplo. Entonces, ese sueño que yo tenía me lo estaba impidiendo el entorno que yo estaba frecuentando. Entonces, volviendo a lo que decía esta psicóloga que yo vi, y los comentarios, a mi parecer, influyen muchísimo. Influye muchísimo, y no porque es un tema de que, bueno, pero si tú quieres hacerlo, no tienes que apartarte de gente que tú quieres para lograr lo que tú quieres. Según yo, te tienes que apartar hasta de familiares, porque hasta familiares muy queridos te perjudican el proceso. Porque no porque sean familiares tú tienes que tener un vínculo cercano. Eso yo creo que es algo que te han dicho como que tienes que hacerlo, y no es así. Muchísimas veces muchos familiares te sabotean por su manera de pensar, por su manera de hacer las cosas, y tú no tienes que mantener un vínculo cercano con ellos. Eso no es una obligación. Tú mantienes tu vínculo cercano con quien tú quieres, con quien tú crees que te sume y te ayude a ir por el camino, o que por lo menos no te lo sabotee, ¿entiendes? Entonces, cuando tú comienzas a ser así de selectivo, tú comienzas a ir por ese camino que tú tanto has querido. Tienes que priorizar qué es lo que tú quieres y tienes que actuar en base a lo que tú quieres. No puedes actuar o pensar en ser esa persona que siempre has sido y querer algo distinto. Lo que yo he dicho siempre, o sea, si sigues haciendo lo mismo, si sigues actuando igual, si sigues frecuentando las mismas personas, si sigues no poniendo límites en esas situaciones o en esos casos, en esas personas que te perjudican el proceso, es muy complicado conseguir algo distinto. Y si tú quieres cosas distintas, tienes que cambiar. No lo puedes dejar a la deriva. Entonces, desde mi punto de vista, influye muchísimo tu entorno. Sobre todo porque existe algo llamado presión social, a la que muchas personas se ven afectadas. A ese típico, por ejemplo, si no bebes, te dicen, y no vas a beber, pero es que un trago no hace daño. Uy, qué aburrida. Es como, ok, bueno, está bien, dame un trago. Y tú no querías beber, pero por esa presión social has bebido. Y no lo querías, simplemente te presionaron. O simplemente sentiste que no ibas a encajar en ese entorno, o no te iban a aceptar, o te iban a mirar feo, porque no estás haciendo lo que todos están haciendo. Pero tú siempre tienes que pensar que lo que todos están haciendo no es lo que tú quieres hacer. Y si esas personas de allí se molestan o te dicen este tipo de comentarios, definitivamente afecta tu proceso y no es el entorno que tú necesitas. Entonces, es muy importante para mí tu entorno, por lo menos las 5 personas con las que más frecuentas. Tú tienes que alinearte con esas personas que están donde tú quieres estar. Si tú quieres ser o quieres llegar al nivel de X persona porque sientes mucha admiración, porque a lo mejor es donde tú siempre has querido estar, tienes que seguir sus pasos. Tienes que hacer lo que está haciendo esa persona. No puedes seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Ve lo que hace, cómo es su estilo de vida, su manera de pensar. Ve si te alineas con esa persona, si te identificas, y en ese caso, ese es el camino que tú tienes que tomar. Y muchas veces ese camino te va a apartar de tu camino actual o de las personas que tienes actualmente por unas distintas, por unas que a lo mejor se identifiquen contigo en la actualidad, porque al final somos seres cambiantes y queremos cosas distintas. Entonces, si tú tienes una meta, tienes que buscar la manera de llegar a esa meta, no importa el costo, es decir, si tienes que apartar personas, si tienes que cambiar entornos, si tienes que cortar vínculos, porque incluso esos vínculos son, aparte de familiares, parejas. Muchas veces tu propia pareja te perjudica tu proceso porque no le entiende, porque no le gusta, porque no se adapta, porque no se acopla a sus gustos. Y muchas relaciones se acaban por esto, porque las parejas no aceptan ese proceso de la otra persona. Proceso del cual la otra persona le hace mucha ilusión o quiere vivirlo o X o Y, no lo acepta. Entonces está bien, una vez más, porque cada persona tiene un proceso distinto. No podemos pretender que todas las personas quieren y hagan lo mismo que nosotros, porque no están preparadas o porque no lo quieren, no es de su interés. Y ahí es cuando tenemos que saber nosotros dar un paso al lado y seguir por nuestro camino.